Hola niños de grado quinto, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de civismo. Para el día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y ese tiempo histórico donde se forjaron y se dieron estos derechos. La humanidad no siempre ha tenido los mismos derechos. Para lograr su reconocimiento como propiamente derechos, han pasado muchos siglos, muchas guerras, muchas batallas, y también se ha necesitado el esfuerzo de muchas personas líderes que buscaron el reconocimiento de los derechos. Recordemos que muchas de nuestras poblaciones, incluyendo la de nosotros, de nuestro territorio colombiano, vivió la esclavitud, donde no había ningún reconocimiento por los derechos como seres humanos. Un momento histórico que nosotros podemos ver para ese reconocimiento y para esa promulgación de los derechos fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un acontecimiento que pasó durante el año de 1789. Allí la población estaba cansada de la monarquía y de aquellos atropellos, mientras los reyes de Francia vivían cómodamente, se daban gustos y tenían unas características donde se aprovechaban de la población. Mientras tanto, su población moría de hambre, de pobreza, de enfermedades. Por eso, la población se cansó de este régimen que tenían los reyes y de sus abusos. Por eso decidieron rebelarse, decidieron reclamar sus derechos. Hoy podemos decir que gracias a este movimiento nosotros vivimos en un lugar donde podemos promulgar y practicar nuestros derechos. Allí la población en Francia se cansó tanto de del sometimiento por parte de los reyes que en esta revolución la gente se unió y protestó en busca de los derechos. Los reyes terminaron en la guillotina porque fue tanto el desespero de la población por búsqueda de la igualdad que los reyes terminaron ejecutados. En esta Revolución Francesa por fin se reconocen y la población determina los derechos del hombre y del ciudadano. Allí por fin se reconocen los derechos que tenemos como seres humanos. También en nuestro territorio se dio una serie de revoluciones e igualmente en Europa. Así que se fue extendiendo por los diferentes territorios la promulgación de los derechos. En nuestro territorio, gracias a Antonio Nariño, que fue la primera persona que promulgó el reconocimiento de los derechos y que planteó que toda la población teníamos los mismos derechos en un principio de igualdad, libertad y fraternidad. Gracias a este personaje, en la Nueva Granada se empezó a expandir ese rumor o ese pensamiento de que todas las personas teníamos los mismos derechos. Por esto, la monarquía española lo miró como un enemigo, ya que la población no tenía que saber, ni conocer, ni hablar, ni pensar de que se podía practicar ese término de la igualdad o ese valor de la igualdad. Por eso Antonio Nariño duró bastantes años encarcelado, ya que tenían que prohibirle que él hablara sobre eso que estaba pasando en el resto del mundo, esa promulgación de los derechos humanos. Recordemos que él promulgó los derechos del hombre y del ciudadano, de los cuales se hablaba en Francia y los cuales estaban basados en tres principios: la igualdad, la fraternidad y la libertad. Mucho tiempo después, en 1948,
se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, tras muchos sufrimientos, dolor, muertes, bombas nucleares, holocaustos. La humanidad comprendió que entre todos se deberían respetar, y de allí nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual promulgó que todas las personas debemos respetarnos los unos a los otros, ya que todos estamos en condiciones de igualdad. Los derechos humanos tienen unas características. Dentro de estas características están: los derechos son universales, es decir, que todas las personas del mundo, sin importar su origen, sus tradiciones, su lengua, su sexo, sus costumbres, todos, absolutamente todas las personas tienen derechos. Otra característica de los derechos es que son inherentes, es decir, que nosotros, por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos. Desde el momento en que nacemos, ya somos partícipes de esos derechos, de su práctica y del respeto por ellos. Otra característica es que son irreversibles, es decir, una vez adquiridos nuestros derechos, no podemos renunciar a ellos ni negociar con ellos. No se puede dejar de ser, no podemos dejar de practicar los derechos bajo ninguna circunstancia. Otra característica de los derechos humanos es que son inviolables, es decir, que ninguna persona ni ninguna institución puede actuar en contra de los derechos humanos. Al contrario, nosotros como personas o las instituciones tienen que promover el respeto de los derechos y su cumplimiento. Dentro del marco y el contexto de los territorios, hay instituciones que velan en el mundo por el cumplimiento de los derechos. Dentro de estas instituciones, por ejemplo, tenemos la ONU. La ONU se fundó en el año de 1945. Esta organización se promovió debido a la necesidad que tenían los países de buscar la paz y la armonía entre todos los países. Así que se fundó esta organización. Dentro de esta organización se encuentran más de 192 países, los cuales se reúnen periódicamente para promocionar la práctica y el cumplimiento de los derechos. Es decir, que todos los estados que pertenecen a esta organización deben promover la práctica y el respeto por los derechos de su población. Dentro de la ONU encontramos dos organismos que son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su función específicamente es promover y proteger los derechos de cada país. Es decir, que está muy pendiente que dentro de las organizaciones y dentro de los países se promuevan los derechos y sobre todo se protejan. También dentro de la ONU encontramos el Consejo de Derechos Humanos, el cual tiene como función apoyar los proyectos que promuevan la protección de los derechos fundamentales, especialmente de los derechos fundamentales en todo el mundo. Otra institución que nosotros podemos ver que protege y cuida los derechos es la Amnistía Internacional. Esta institución se fundó en 1961 y se encarga especialmente de que los países que tienen problemas de conflictos armados promulguen y protejan los derechos de la población que se ve afectados por estos problemas o por estos grupos armados, ya que dentro de estos problemas se ve el desplazamiento de la población y la pobreza.
Entonces, son organizaciones que protegen a la población que queda en medio de la problemática del conflicto armado. También dentro de las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos encontramos la UNICEF. Esta organización se funda en 1946. La UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o también llamada UNICEF. Es una agencia de las Organizaciones Unidas que ayuda al desarrollo de los niños y a proteger los derechos de los niños y de las madres en los diferentes países, especialmente en los países que tienen algunas condiciones de pobreza o algunas condiciones que están aún en desarrollo. Entonces, la UNICEF es esa organización que vela por los derechos de la niñez en el mundo. Bueno, niños, entonces espero que hayan aprendido un poco la historia de los derechos humanos y que miremos ese privilegio que tienen ustedes de vivir en esta época, donde no tuvieron que luchar, que no tuvieron que estar de pronto en una guerra para poder conseguir los derechos, sino que hoy en día ustedes pueden practicar sus derechos en libertad. Muchas gracias y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual.